Muy buenas a todos, soy Carlos Gómez y en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer un personaje parte 2. Al final de este vídeo os voy a dejar otra de mis recomendaciones y abajo en los comentarios os voy a dejar una ficha como la que ya os dejé en el primer vídeo, pero rellenada con uno de mis personajes para que podáis comparar y ver cómo se hace si tenéis alguna duda. Y también para que veáis que yo lo aplico. Vamos a empezar por el punto número 7, el combate. En una historia de fantasía siempre suele haber combate, siempre suele haber peleas y tenemos que tener claro qué domina nuestro personaje. El primer punto que tenemos que tener en cuenta es, en una pelea, cómo se desenvuelve. La primera de todas es el que usa su físico y armas físicas. Y estas son las tres preguntas que te tienes que hacer. Es, ¿qué clase de armas usa? Ya sea espadón, ya sea estoque, ya sea arco, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su estilo de combate? Y si tiene alguna característica especial luchando. Por ejemplo, uno de mis personajes lo que hace es que ataca directamente a las piernas. Tiene una habilidad, una agilidad y una destreza muy por encima de la media y se basa en eso. Debilita a su enemigo así. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta qué arma sabe usar cada personaje? Porque no sé si os ha pasado a vosotros de haber leído en algún libro o visto en alguna peli que el personaje tiene un arma, en una ocasión se la quitan y en un sitio recóndito de repente encuentra otro arma diferente a la suya y de repente sabe usarla a la perfección para poder salir de allí. Y es como, imaginemos que alguien tiene maestría en mandobles. Si a alguien con mandobles de repente le das un estoque, aunque sea una espada, joder, no es el mismo estilo de combate, no se va a desenvolver igual. Ahora pasamos al punto número 2, que es la gente que usa la magia. A ver, magia así de todo tipo y cómo funciona y demás, eso es algo que vamos a ver en otro vídeo, porque tiene para rato. La primera pregunta que te tienes que hacer es ¿qué clase de magia usa? Ya sea de fuego, ya sea de agua, ya sea de ilusión, ya sea de tierra, etcétera, etcétera. Hay muchas variedades. O que se caracterice por tener algo de cada. La segunda pregunta es, ¿usa algo para manifestar su magia? Os voy a poner un par de ejemplos que yo creo que lo vais a comprender a la primera. Por ejemplo, en Harry Potter, los magos lo que necesitan para poder usar su magia es una varita. Y muchos magos de muchas series, muchas películas, lo que usan es un bastón. Luego también tenemos los movimientos con las manos, luego tenemos las palabras de mando, etcétera, etcétera. Hay una gran variedad de formas para poder manifestar la magia. Solo debes decidir cuál quieres en cada momento. Y el punto número 3 es, ¿su magia se basa en el uso de objetos mágicos? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, los pícaros no poseen magia, pero pueden tener la capacidad de usar varitas que un mago, por ejemplo, haya recargado o un pergamino que lo lea. Lo único que necesitas saber es usar ese objeto, que no es lo mismo que usar un libro de mago para lanzar un conjuro, son dos cosas diferentes. Y luego está el punto número 3, que tenemos al support o apoyo, como queráis llamarlo. La primera pregunta de todas es ¿qué clase de support queréis que sea? ¿Un curandero, alguien que dopa, alguien que distrae o alguien que incapacita, etcétera, etcétera? Es alguien que no hace daño directo, pero que ayuda al equipo a seguir adelante. La segunda pregunta que os tenéis que hacer es ¿cuál es su fuente de poder o de ayuda? La magia, la música, la labia o la destreza. Y la tercera pregunta es ¿usa magia o usa medios físicos? A lo que me refiero es, tenemos al curandero mágico o tenemos al médico que usa la ciencia. Luego, puedes incapacitar mediante la magia o puedes incapacitar mediante el veneno y muchas más cosas por este estilo. El segundo punto dentro del combate es, en una pelea, combate, puede ser un cobarde y escapar siempre, puede esconderse y atacar cuando vea que su vida no corre peligro, puede quedarse fuera del combate y que vaya aportando información sobre su enemigo o estrategias y muchas más cosas por este estilo. Una de las cosas que aporta el combate a la hora de crear un personaje es que suelen ir acorde a su personalidad real y yo creo que al tener esto se caracteriza mejor. Y a la hora de que tengáis un combate, joder, sabéis qué va a hacer en cada momento o qué puede hacer en cada momento. Soy Trunks, suscribiros. Vamos con el punto número 8, que es la personalidad. Esto es algo muy breve y muy sencillo. Una persona puede ser agresiva, pasiva, activa, defensiva, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una cantidad de palabras para definir una persona impresionante. No digo que tengamos que ponerle, yo que sé, 8 o 10, pero sí tenemos que poner las 2 o 3 que más representen a ese personaje. Por ejemplo, si un personaje es frío y serio y se caracteriza por eso, pues tienes que tener en cuenta que va a ser frío, va a ser serio y luego después de eso ya va a tener muchas más cosas, pero como no es tan importante, lo mejor es dejar
lo importante al principio hecho, para saber su personalidad, y a la hora de que tú vas a hablar como ese personaje, te ayuda a qué va a decir cada momento o cómo va a decir las cosas en cada momento. La personalidad es algo muy importante en cada personaje. Ahora vamos con el punto número 9, que son las debilidades y los defectos. Porque todo el mundo, por muy valiente, por muy fuerte que sea, tiene alguna debilidad o tiene algún defecto. Es inevitable. Tenemos los miedos o las fobias, tenemos los puntos débiles físicos o psicológicos, que casi siempre suele haber muchos más psicológicos que físicos, la pérdida de un miembro o una malformación, o alguna dolencia constante. ¿Y para qué sirve esto? En la guerra, en las peleas, en los combates, cuando hay conflictos y la cosa llega más, el enemigo siempre suele informarse bien de dónde te puede atacar, de cuáles son tus puntos débiles. Entonces, al igual que el bueno, el malo también puede tener puntos débiles y ambos se pueden aprovechar de eso para hacer una pelea un poco más equilibrada, o como digo yo, más realista, porque un bueno no tiene que ser el típico que no va a usar los puntos malos del enemigo porque, oh, joder, soy bueno. Eso ya depende de vosotros. Y ahora vamos con el punto número 10, que son las habilidades. Estas van relacionados a los atributos, así que tenemos las físicas, tenemos las mentales y tenemos las sensoriales. Esto es algo que también he sacado de los juegos de rol, así que las voy a nombrar un poco por encima, y es que creo que no hace falta ni describir qué son, porque el propio nombre vais a saber vosotros lo que significa. Cuanto más tengan una habilidad, mejor es haciendo esa habilidad. Ya está. Tenemos las basadas en fuerza, que alguien fuerte suele ser más propenso a tenerlas elevadas, que es montar, nadar, las proezas de fuerza, que suelen ser levantamientos, cargar peso y ese tipo de cosas. Saltar y trepar. A ver, luego hay muchas más y probablemente haya más, pero estas son las que a mí me ayudan a la hora de hacer el personaje. Luego tenemos las basadas en constitución, que aquí solo tengo una, y es el atletismo, que es la resistencia que tienes a la hora de correr o de hacer ejercicio. Luego tenemos las basadas en agilidad, que son las acrobacias, tenemos el sigilo y tenemos el escapismo. Y bueno, el escapismo es lo bueno que eres escapándote de diferentes sitios. Por ejemplo, si te atan, es más fácil que te desates y te escapes, ese tipo de cosas, como si fuese un mago de estos de escapistas, pues igual. Luego tenemos las basadas en destreza. Para empezar tenemos truco de manos, que es lo hábil que eres haciendo trucos con las manos. Por ejemplo, los magos ilusionistas, los cartómagos y demás son muy buenos en los trucos de magia. Y los timadores estos que ves en las típicas pelis, que estás con los cubiletes y demás, también se podría considerar que es un truco de manos, porque te engaña. Tenemos el arte de disfrazarse, el arte de tocar un instrumento, bailar, esconderse y robar. Y ahora vamos con las mentales. Por la rama de la inteligencia tenemos lo que es el conocimiento, todos los saberes, la tasación de un objeto, de cualquier cosa, el conocimiento mágico, que bueno, como su nombre indica, es lo bien que conoces la magia o los conjuros en este caso, y la medicina. Y ahora vamos con la sabiduría. Tenemos la capacidad de averiguar las intenciones de otras personas, el trato que podemos tener con los animales, nuestra frialdad, nuestra resistencia al dolor, pero nuestra resistencia mental al dolor, no física. Y por último tenemos las basadas en carisma, que son el liderazgo, la habilidad de engañar, saber intimidar, la diplomacia, la capacidad de reunir información, de seducir a la gente, de cantar, de contar historias, de actuar o tu propio estilo. Y por último tenemos las basadas en sensoriales, que en este caso es la percepción. Y bueno, esta es sencilla: buscar, avistar, olfatear, escuchar y la habilidad para rastrear. A ver, el tema de las habilidades puede ser un poco extenso, puede ser un poco coñazo en cierto sentido, pero una vez que te pones a hacerlo, lo terminas enseguida y te ayuda muchísimo a la hora de saber qué es capaz de hacer tu personaje. Porque no es lo mismo tener, se puede decir, la ficha hecha con todo lo que puede hacer tu personaje y eso lo pones en tu historia, y conforme van pasando las cosas, ese personaje va actuando en base a lo que tienes. Y no es lo mismo de no tener nada hecho y conforme va pasando las cosas en tu historia, tu personaje va haciendo lo que quieres que sea mejor para tu historia. Y es en plan de... Eso, el segundo punto, te ayuda mucho a la hora de avanzar. Pero si te pones a pensar, luego puede que al final te salga algo que no es realista. Yo que sé, imagínate que pones a alguien que es súper carismático, que se le da muy bien hablar con la gente, que se le da muy bien cantar, que es un flacucho, y en una escena, porque te pueda convenir, de repente levanta 120 kilos y es en plan de... Vale, te ha ayudado a salir del paso, pero joder, es que no queda bien.
Ahora vamos con el punto número 11, que son las defensas. A ver, a la hora de combatir siempre tienes que tener una habilidad para poder defenderte de los ataques. Y en este caso hay dos, que están las activas y están las pasivas. Dentro de las activas tenemos tres, que son poder esquivar, poder desviar o poder parar. Ya decides tú qué es lo que quieres que tenga. Y luego tenemos las pasivas. ¿Qué diferencia hay entre activa y pasiva? Pues es sencillo, que la activa es algo que tú haces conscientemente y la pasiva es algo que haces de manera inconsciente. O tu cuerpo tiene la capacidad de reaccionar, resistir cualquier cosa sin que tú hagas nada. Aquí hay 4 puntos. Tenemos la fortaleza, que es principalmente el aguante físico, el aguante al cansancio, incluso el propio aguante a los venenos, a ciertos venenos. Tenemos la voluntad, que es el aguante psicológico y sobre todo la fuerza de voluntad, aunque creo que es lo mismo, pero bueno, vosotros me entendéis. Luego tenemos los reflejos, que es tu agilidad y tu capacidad para reaccionar a tiempo a peligros prácticamente instantáneos, por ejemplo, yo que sé, una bomba, por ejemplo, un flechazo. Principalmente son cosas que pasen en área y te den tiempo a reaccionar para evitarlo. O si estás en un juego, la rapidez que tengas para reaccionar a lo que te pasa en ese momento. Y por último, esto es algo que no he visto en casi ningún sitio, y es la resistencia mágica. La resistencia mágica es lo que un cuerpo aguanta cierto tipo de magia. Pero esto ya hablaré en el siguiente vídeo de la magia porque tiende también para rato. Y el último punto, que no por ello es el menos importante, son los gustos. ¿Qué le gusta a un personaje y qué no le gusta a un personaje? Eso también es algo que ayuda a definir al personaje. Incluso podría llegar a ser una debilidad. Pero cuando me refiero a algo que le gusta al personaje, puede ser tanto algo físico como algo anímico. Y algo que no le gusta es exactamente lo mismo. Por ejemplo, una de las cosas que no le puede gustar a un personaje es que la rechacen, o que, yo que sé, que no le gusten las manzanas. ¿Veis por dónde voy? Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. La recomendación que quiero daros hoy es una saga de películas que en realidad son dos que a mí me molaron mucho. No sé si os sonará, si lo habéis visto ya, pero son las pelis de Kingsman, creo que se dice así, que mi inglés no es excesivamente bueno, que es de un espía que, bueno, pues va haciendo cosas de espías. ¿Qué es lo bueno de esas pelis? Que me gusta porque pasa lo que tiene que pasar. Obviamente es una película súper flipada, pero muchas veces no te esperas lo que va a pasar y te sorprende y te gusta. Que últimamente en el tema películas, libros, hay poco que me haya sorprendido. En el único sitio donde me han sorprendido bien son viendo animes, que también podría ser otra recomendación, porque si veis animes es que es flipante. Y ya está, ya nos vemos. Hasta luego.